la resolución que habla de la identificación animal es la 841 del 2025, pero como ven acá, habla de la resolución 530 de 2025. ¿Por qué es esto? Y ahora les voy a explicar. La 530 es la que especifica que Argentina va a ir a una identificación electrónica animal. Pero la 841 es la que dice cuándo va a entrar en vigencia y qué va a entrar en vigencia. Significa que la que le da operatividad a esta resolución es la 841. Por eso, si ustedes ven Sistema Nacional de Identificación Electrónica, a lo que es voluntario, bovinos, bubalinos y cervios hasta el 31 de diciembre del 2025, ovinos, caprinos, camellos y porcinos, y obligatorio, terneros al destete o previa al primer movimiento, a partir del 1 de enero, hasta ahí saben, pero miren acá, equinos al movimiento o al tratamiento sanitario. Si ustedes leen esta resolución, dice que ya voy a necesitar obligatoriamente para mover el equino o cuando haga una acción sanitaria. No, eso está en la 530, que habla que la necesidad de una identificación electrónica. La 841 es la que indica de tiempos y de que ya empieza en vigencia en terneros a partir del 1 de enero. Así que si escuchan en algún lado este concepto, no se preocupen. Este concepto todavía no va a entrar en vigencia. Para que entre en vigencia tiene que haber una resolución que la operativice. ¿Está bien? Vamos a la próxima. Identificación animal electrónica. Esta identificación proporciona datos individuales de cada animal, hace un seguimiento a tiempo real, eso hace fortalecer el control sanitario y permitiría dar respuestas a posibles brotes de enfermedades y una acción sanitaria de organismos oficiales y no oficiales. Y el tercer motivo es a acceso de mercados internacionales que exigen altos estándares como es Japón. Yo a este le agregaría el cambio de estrategia vacunal que se viene para el año que viene. ¿Está bien? Organismos internacionales solicitan una identificación a tiempo real y sin tantos errores como la analógica. ¿Seguirá la que viene, Gaby? Vamos a hablar de la característica de la identificación electrónica. Permite identificar y transmitir información sobre un objeto. Se necesita un lector y una antena RF-FIL que identifica el chip. Es muy importante lo siguiente. La característica positiva es que son difíciles de duplicar y la lectura es instantánea. Mayor vida útil. Esto es importante. Hay dos sistemas de caravana en el mercado, que es el HDX y el FDX. El HDX demora más en la lectura, pero te llega a mayor distancia el chip. Son más caros, son de Estados Unidos estos chips, los HDX. Comúnmente utilizados en sistemas de ordeñe automatizados y en entornos con mucho metal. El sistema FDX, en contrario, son chips de origen de China, son más económicos y es adecuado en lo que es la cría. ¿Está bien? Entonces tenemos estos dos tipos de chip, que el HDX y el FDX. La próxima. Bueno, tipo de identificadores, según la resolución, se habla de inyectables, de bolo ruminal y
Antes voy a hacer un parate ahí. El sistema de caravana que se viene es el que va a ser binomial, se llama. Una tarjeta escrita con el número sí o sí, y a eso se le va a agregar o un botón con chip, que es el que llama caravana electrónica, o la caravana y un bolo ruminal con el chip, o la caravana y el chip inyectable. Se llama binomial porque sí o sí son la tarjeta y el chip. Pero dentro del chip están esas tres opciones válidas para hacer así. Obviamente, si vamos a características de los tres dispositivos, caravana, bolo ruminal e inyectable, nosotros tenemos que la caravana va a tener un costo más bajo, el bolo ruminal más alto y el inyectable que va en la oreja derecha va a ser intermedio, más tirando a caro. Facilidad de instalación, es más sencillo colocar la caravana, moderado el bolo ruminal y moderado el inyectable. Durabilidad, eso hay que ver, porque hay que ver que esto está traído de Estados Unidos, hay que ver después en el sistema y los productos que vengan acá a Argentina, pero según esto, durabilidad moderada, alta en bolo ruminal y alta en inyectable. Según este cuadro, el riesgo de pérdida es más alto en caravana, nulo en bolos ruminales y nulo en inyectable. Y nada más, yo creo que se concentren en esto del binomio tarjeta inyectable, tarjeta bolo ruminal, tarjeta caravana. Después, si es nulo, Sí. si es nula la pérdida del inyectable, ¿para qué vamos a opinar más? Es que yo lo acabo de decir recién, estos cuadros no están hechos en producciones argentinas. Estos cuadros son para que nosotros demos la charla y después vamos a terminar las preguntas después para así no perdemos mucho tiempo. Yo esto lo tomaría con pinza. Sí, quédense con esto, que es binomial, que es tarjeta sí o sí con el número bolo, tarjeta sí o sí inyectable en la oreja, tarjeta sí o sí la caravana con el chip. Característica de los identificadores. Nosotros vamos a ver la tarjeta de la izquierda y un ejemplo del botón que van a tener a la derecha. La tarjeta va a tener, o el botón como se ve, 032, significa que da la especificidad del país, Argentina, 01 de la especie, en este caso el bovino, y luego está el número. Esta Filipina lo que habla es las normas ISO y las certificaciones que cumplen este tipo de identificaciones, que son, habrán escuchado hablar de las normas, las ISO 9001, son normas y estándares de calidad que deben cumplir o que cumplen diferentes dispositivos, y estos identificadores cumplen con estas normas ISO. No me preocupa que sepan, no es importante que lo sepan, se los comento por arriba. Seguí ahí. Yo les decía, miren acá, esta numeración electrónica, entonces, 032 para el código país, que se va a repetir en todos los productores del país. El código de especie, según la especie, va a empezar por esa numeración: 01 bovino, 02 bovino, 03 porcino, 19 cerdo. Y luego la numeración única, que es estos últimos números que empiezan con el 0. Sí, adelante.
por el ITAR, que es un comité internacional de sanidad animal. Los identificadores oficiales aprobados para bovinos, bubalinos y ciervos. Acá entra el concepto que yo le decía hace un rato. Binomio compuesto por una caravana tipo botón, integrada con la tarjeta visual. En el medio tenemos el binomio compuesto por un bolo ruminal y una tarjeta visual. El bolo ruminal es el que tiene adentro el chip, ¿verdad? Y a la derecha, el binomio que va a ser tarjeta visual y un inyectable con el chip, que es el que va en la oreja del animal. Lugar de aplicación de los dispositivos. La caravana tarjeta en la oreja izquierda. Y ya sea lo electrónico en la derecha, ya sea el microchip inyectable o la caravana botón. Y el bolo ruminal se utiliza una técnica especial. Yo nunca lo hice, no sé si Pedro... Yo lo vi en un tambo y es una cápsula, en ese momento era de cerámica, no sé hoy qué material utilizarán, y obviamente es de cerámica para que por su propio peso caiga el rumen adentro del chip, y lo único que tiene que por ahí para el tambo es fácil porque pasás el lector por debajo de la panza. Para la cría en la manga se complica más poder tomarlo. Lo que tiene que sí, es nula la pérdida, pero es recuperable al momento de la faena. Adquisición y asignación de dispositivos. Va a ser similar, y es similar. Yo creo que esta figura maría más de lo que en realidad es similar a lo que es la caravana hoy en día. Van a su veterinario con la tarjeta del RESPA y es lo mismo que hacían con la caravana analógica. Le van a pedir los datos del RESPA, le dan la tarjeta y lo único que cambia es que ya no pueden comercializar más la otra caravana, le van a comercializar el binomio nuevo, según elijan y según tenga la veterinaria. Hay veterinarias que van a tener las 3 opciones, hay veterinarias que van a tener 2 opciones y hay veterinarias que van a tener una opción. Esto ya es un tema comercial. Pero se hace hasta ahora a través de las veterinarias, es lo que yo sé que es seguro. Y es lo que los que han colocado caravanas electrónicas lo han hecho a través de las veterinarias como venían haciendo hasta ahora. Perdona, no es momento de hacer preguntas. Pero la caravana no es del establecimiento, son caravanas genéricas donde se Ahora al final, recordámela, porque no viene más el QI. Al cambiar, que hoy tenemos 032 Argentina, la especie y después una numeración, recordame al final, Mariano, que vamos a hablar del tema. Pero está bueno. Seguí, Ale. No. Declaración de existencia pecuaria. El productor debe realizar el registro de la existencia pecuaria de las categorías terneros, terneras, para poder declarar la aplicación de los dispositivos identificatorios. Ahora lo voy a explicar por qué. Podrá gestionar la carga de terneros mediante el registro de SIGSA de una novedad sanitaria o nacimiento. Ahí lo explico. Podrá asociar el acta de vacunación de fiebre aftosa de la campaña anterior o la que está en curso. Este tema seguramente va a traer consultas y dudas por cómo cargo yo la caravana electrónica, ya sea el binomio que elegí, cómo lo cargo. Vamos a repetir, vamos a aclarar dudas al final, pero les digo lo siguiente. Cuando ustedes compren esta caravana electrónica, le va a venir
con la misma ficha que venía en la caravana anterior. Lo único que no viene por duplicada, viene en una sola copia, donde va a tener las 20, 25 identificaciones electrónicas. Ustedes llenan los datos, que ahora dice cuáles son, de fecha de aplicación, sexo y raza, y eso lo pueden hacer en la oficina local o por autogestión. Si es por oficina local, ustedes no van a ver qué necesitan para colocarlo, pero si lo hacen por autogestión, les va a solicitar para cargar esa identificación electrónica o una vacunación, un número de vacunación, que es un número que lo tiene el ente y lo tiene SENASA. No es el número de acta de vacunación, es un número más largo. O puede dar nacimiento, que también se aprueba en SENASA, y ahí van a colocar la cantidad de caravanas o identificadores que colocaron. No es que ustedes ponen nueva identificación, ponen la caravana, ponen macho de hembra y ya está, no. Les va a solicitar el sistema que le asocien a esa identificación, ya sea o una vacunación o una novedad de nacimiento. Tranquilo, ahora lo vamos a hablar, pues solamente hay dudas y es gran parte lo van a hacer por autogestión de cómo registrar esa identificación electrónica. ¿Te bueno, me adelanté. Oficina local, autogestión y la app oficial. Que dice pasar los animales por la manga, identificarlos con el bastón, conectar a Bluetooth, pasar al sistema y ya. Es muy largo. Lo voy a simplificar y lo vamos a hablar después seguramente. Hay una app que quiere instalar SENASA, pero que no está casi en funcionamiento, donde uno puede cargar ciertas cuestiones como el vacunador, un acta, y en este caso lo quieren oficializar para cargar las caravanas. Ahí voy a la parte operativa y después lo vamos a charlar de nuevo. Están los animales en la manga. Uno tiene el bastón, ya vamos a hablar quién va a leer y demás, pero uno lee con el bastón. Lo único que hace el bastón es generar información del número de caravana y almacenarlo. Eso hay que pasarlo a un sistema que ya va a haber de SENASA y va a haber sistemas privados, y de ese sistema uno lo pasa ya sea a su portal de SIGSA, de autogestión, o a un Excel. ¿Está bien? Quédense con esto, el proceso es, yo leo, eso me queda en el bastón, eso lo tengo que migrar por Bluetooth a un sistema del teléfono, y de ahí, de ese sistema de teléfono, yo lo paso a un Excel o al sistema de SENASA. Yo creo que el Excel es lo que todos están utilizando hoy en día. Hoy del bastón, con todo lo que he hablado, lo pasan, lo migran a un Excel. Y del Excel vos lo podés pasar después a SENASA, que en realidad no es Excel, sino que el SIGSA de SENASA utiliza bloc de notas. No sé si se acuerdan ustedes de lo que hacían en el TRI antiguamente, que lo hacían en el bloc de notas. Pero ahora vamos a hablar bien de la parte operativa. Seguí, Ale. Bueno, identificación animal. Vamos a suponer que tiene una caravana y que tiene un botón con chip. ¿Qué pasa ante la pérdida o que no se lee el componente tarjeta? Acuérdense que es binomial. Es la tarjeta y me queda el chip. Si pierde la tarjeta, puede no reemplazarlo el productor. Queda ese animal con el chip. ¿Está bien? ¿Qué pasa? La segunda opción,
A ver, la primera es esta es la tarjeta. ¿Qué pasa si pierde la tarjeta? Si pierde la tarjeta, dice, el productor podrá o no reemplazarlo por otro binomio. El animal mantiene su condición de trazable. Yo calculo que sí, nadie lo va a cambiar. Si mantiene el chip, queda el chip. Este es el botón con chip. ¿Está bien? El botón con chip y la tarjeta va a ir siempre los dos mirando para adelante. ¿Está bien? Se queda en la parte interna de la oreja. Acuérdense, botón del lado derecho, tarjeta del lado izquierdo. Siempre los dos mirando el dispositivo y los números para adelante. ¿Dónde? Si pierde la tarjeta, sigue con la trazabilidad, porque tiene el chip con la identificación electrónica. ¿Qué pasa si pierde el componente de electrónica, del chip, con el botón? El productor debe retirar el dispositivo restante de este famoso binomio, o sea, debe retirar la tarjeta y cambiarlo por un binomio nuevo, sustituyéndolo por un nuevo binomio. Y ante la pérdida o la actividad total del binomio, también el productor debe aplicar un nuevo binomio. La única diferencia, pero esto es más para establecimientos UE, es que si pierde solamente el chip, sigue trazado, yo lo tengo que decir por qué número lo perdió, y si pierde los dos binomios, tarjeta y chip, pierde su trazabilidad. ¿Sigue adelante? La Unión Europea. Exactamente. ¿Dónde es? Acá te habla, cuando habla del quick, habla de la caravana analógica, la caravana que ustedes tienen. Que ahora voy a hacer una pequeña salvedad y ahora vamos a hablar de las dudas porque seguramente haya gente que tenga quick anterior. Los animales importados deben tener por obligatoriedad la identificación electrónica y los animales con pedigree también tienen que tener obligatoriamente la identificación electrónica. Los que tengan dos cuestiones primero. Esta resolución habla de terneros y terneras. Novillo, novillito, vaquillona, vaca. Para cenaza ya están identificados y no habla en esta primera etapa de la identificación electrónica. Cenaza habla de la obligatoriedad de terneros y terneras. ¿Lo puede poner? Sí. Ahora, si van a hacer un DTE, no le va a exigir, que ahora vamos a hablar, de identificación electrónica. Esto es para terneros y terneras. ¿Qué pasa si ustedes tienen caravanas analógicas las anteriores? Si las vacas tienen, ustedes compraron las vacas, son vacas viejas o lo que sea, y tienen caravanas, las antiguas, las analógicas, el sistema no les va a solicitar nada. Al poner vacas no les va a exigir la caravana electrónica. Ahora, si ustedes tienen novillito y vaquillona, que todavía no le pusieron la caravana anterior, que para cenaza ya tiene que estar identificado, lo que ustedes o cargaron o no, la tienen, van a poder salir en esta primera instancia sin la identificación electrónica. Yo lo que les digo es, aprovechen, la parte operativa no se sabe, o sí, ahora vamos a hablar cuando termine la charla. Los que tengan caravana en papel y no la cargaron, vayan a cargarlo por las dudas. Y el que no, si es vaca toro, no se hagan problema. Vamos a ver qué pasa con los novillitos y vaquillonas. En teoría no tendría que haber problema. Pero si ustedes tienen las planillas de caravana, cárguenlas. Vayan a la oficina, toma 10 minutos.
Vamos a hablar de ese tema que va a ser importante después. Acá te habla de la venta de caravana con Queen. Queen, acuérdense, la caravana anterior. Ya está, era hasta el 1 de diciembre. Acá no se puede comercializar más. Bueno. Movimiento de animal, cierre de TE con dispositivos electrónicos. TRI, operatividad e identificación animal. El productor, comprador o receptor de un DTE, acuérdense de un DTE es alguien que vende y hace el DTE, alguien que compra y recibe el DTE. El productor, comprador o receptor, o sea que recibe el DTE, es el que debe leer las caravanas y registrar los dispositivos recibidos y asociar el número al cierre del DTE de los animales, indicando el número de identificación de los animales arribados. Los coloca el origen, acuérdense de cuándo, en el destete, o el primer movimiento, pero el que debe anotarlos en el DTE para poder cerrar el DTE, terneros y terneras, va a ser el comprador. Pero el que hace el DTE va a tener la opción, si quiere, de hacer un TRI, de informar cuáles son los números que va a vender. No va a ser obligatorio. El que va a ser obligatorio que informe los números que recibió es el que compra. Vamos a hablar de los consignatarios y los organizadores de eventos en los predios feriales. Deben declarar la totalidad de los dispositivos de identificación individual electrónico de los animales ingresados al evento. ¿Por qué habla de esto de ingresados? Porque cuando ustedes mandan a una feria, ese consignatario tiene que asentar el DTE en la feria. Y la feria genera un stock. Para asentar el DTE, si es ternero y ternera con dispositivo electrónico, le va a solicitar los números. No te va a solicitar los números de identificación si son vaca o toro en esta primera etapa. Y no te va a solicitar el número, ahora Mario se me ha acordado después, si ya tiene la caravana analógica. Va a haber una opción cuando uno cierra el DTE, donde informa si el DTE viene con identificación electrónica total, si parcial, que es algunos van a tener identificación electrónica, o si es nula, si ninguno tiene identificación electrónica. Solo los terneros, vaca y toro, los vas a poder cerrar. Ahora, los terneros, si tienen identificación electrónica, los vas a tener que informar al cierre del DTE, que obviamente tienen que estar informados en SENASA, por eso dije, acuérdense del paradigma de, tienen que, no es solamente carabañar, sino que carabañar e informar, porque si no está en el sistema, no lo va a poder cerrar. Y ya para la salida de la tropa al frigorífico, ya el que se encarga de cerrar, de armar de nuevo las caravanas es el que cierra, o sea que va a ser el frigorífico. Vos le podés armar opcional, como te arma el TRI, el origen, e identificación electrónica, sí o no. Pero el que tiene que cerrarlo siempre es el destino, el que tiene que informar los caravanas electrónicas. Recordame, cuando termino la charla, que hablamos bien ese detalle de cómo saber o cómo te das cuenta o qué poner cuando viene o electrónica o caravana analógica. Los titulares o responsables de los establecimientos faenadores deben declarar la totalidad de los dispositivos de identificación individual electrónico de los animales ingresados al evento que en realidad es el frigorífico. Este es el mismo principio que este. Como reciben DTE, la obligatoriedad de informar es de los que cierran. Pero no quita que el que emite el DTE puede hacer lo que antes se llamaba TRI. Seguida del golpe. Y acá, como bien sabemos, te dije los posibles destinos de un establecimiento
de cría puede ir a remate feria, o ciclo completo puede ir a invernadero y después a un frigorífico. ¿Creen que dice DTE más TRI o DTE solo? Porque en realidad el biorigen tiene las dos opciones. El que tiene la obligatoriedad de informar sí o sí la caravana electrónica es el que cierra el DTS. Por ahí, por ahí el concepto se pierde. Volver a no voy a pasar. La importancia del TRI es que va a dar trazabilidad desde el origen. La otra vez cuando se hizo el sistema analógico también insistía con el TRI desde el origen. El tema está que los que compren paguen ese TRI. Si no, lo va a sacar el remate feria y no sé si va a tener la trazabilidad desde el origen. Bueno, la operatividad es lo que le dije a Pedro, lo que venimos hablando. Vamos a esperar, vamos a ver cómo es la operatividad, vamos a ver cómo es el sistema, todo acá, yo no les voy a mentir, ustedes saben que yo sufro con ustedes con el sistema. Esta es la resolución. Perdón, pero lo que dijo Pedro, la trazabilidad la va a seguir manteniendo porque las caravanas van a estar cargadas en el estacionamiento. Claro, por eso que hay que cargar. Entonces, Bueno, supuestamente, ahora después hágame acordar que lo discutamos ahora, porque es un lindo tema para discutir con todos presentes. Seguiré. Bueno, hablaba del circuito de Unión Europea, redensificación de animales. Acá, como verán, dice no se podrá tomar más queen en el campo de origen. No se podrá asociar caravana con queen con destino de Unión Europea, lectura de identificaciones. Lo importante de Unión Europea, lo que tiene al campo común, es que tiene que asociar la caravana cuando haga todo el cambio de caravana de la que tenía a la que le va a poner. Seguíale. Acá nos habla del sistema traza, que es esta trazabilidad que SENASA busca con esto, que es el campo, con la identificación individual, el sistema CISA que maneja SENASA campo, DTE, en lo que es establecimientos fabricadores, utilizan el CIFICIFICA, y distribuidoras y cámaras en Singer. Esta es la famosa círculo virtuoso de la trazabilidad y del saber o esperar de una media red. Con la identificación electrónica, saber de cuál es el origen de ese animal. No se valen con esto. Este sistema traza, la verdad, lo mandaron a Filmina, yo no lo conozco, no nos dieron manuales, lo quise buscar en el Google Play y no lo encontré. Vamos paso a paso. La trazabilidad no es una herramienta, no es un objetivo, es una herramienta. Gracias. Acá les voy a decir lo que sé de la resolución y la parte operativa. Vamos a ir viendo juntos porque una cosa es lo que explican y lo que dicen, y otra cosa es lo que el sistema real les pasa a ustedes y a mí cuando lo quiero abrir y ver. Sí les digo lo que le decía Mario, que es importante. En esta primera etapa va a convivir caravana. Siempre hablamos de ternero, esto quiero que lo tengan en claro. No de vacas, no de toros. Lo otro va a ser con la caravana antigua. Va a convivir terneros con la caravana electrónica y terneros con la caravana analógica que era anterior. Supuestamente, al cerrar el DTE, te va a decir si todos tienen caravana con chip, si algunos o ninguno. Y ahí vos pondrás, si tienen todos, ponés toda la identificación, algunos los que tengan, y ninguno te va a dejar cerrar por todo.
Todavía nosotros no tenemos el manual y yo ya lo pedí para poder dárselo a ustedes, más que nada para que les sea fácil la carga de esa identificación electrónica, para que lo hagan en la oficina local, eso nosotros lo podemos hacer, pero que ustedes lo puedan hacer por autogestión.